bien, comenzamos entonces un nuevo Puntos de Vista este día martes para hablar de la inseguridad, de la delincuencia, de algunos proyectos de ley para castigar de manera más severa a quienes rompen la cuarentena. Por ejemplo, hemos visto lo que pasa en la región metropolitana, que ya llevan un tiempo en cuarentena, pero la gente sigue saliendo a las calles. Y lo más grave es que hay personas diagnosticadas con COVID, que lo saben y sin embargo salen a la calle, usan el transporte público, lo cual no solamente es un riesgo para esa persona y su familia, sino que para el resto de la población. Hay un peligro sanitario ahí importante que se quiere corregir, que se quiere persuadir endureciendo las sanciones. Ya no hablando de una multa, sino que también colocando en la mesa como alternativa la pena de cárcel para quienes, sabiendo que están enfermos, salen y no respetan la cuarentena. Vamos a conversar durante nuestro programa entonces con dos invitados. Nos acompaña Claudio Echevers, coordinador regional de Seguridad Pública del Biobío de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Claudio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto poder acompañarlos. Un saludo a todos los televidentes que están en este momento en Puntos de Vista. Muchas gracias, Claudio Echevers. Y también nos acompaña Marcelo Parodi, abogado y presidente del Colegio de Abogados de Concepción. Don Marcelo, buenas tardes. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas tardes. Siempre a su disposición y a disposición de los espectadores para cualquier consulta. Muy bien, vamos a comenzar hablando acerca del decomiso de la Policía de Investigaciones. Hoy se presentó a la prensa la evidencia, cerca de 900 kilos de pasta base de cocaína, donde se detuvo a 11 personas. Ya estamos viendo algunas imágenes. Se detuvo a 11 personas, entre ellas a Emilio Berkov, sindicado hace algún tiempo como uno de los líderes de la CAM, de la Coordinadora Arauco Mayeco, un gran operativo. La mayoría de estas personas, estos delincuentes, fueron detenidos en el peaje de Retiro, en la sexta región, pero tiene vinculación también con la zona, por supuesto, con el caso de Emilio Berkov, y fue acá en el cuartel de la PDI en Concepción en que se mostró esta evidencia, casi una tonelada, podemos decir, de droga, dinero en efectivo, también armamento involucrado, y esta banda se movilizaba con salvoconducto, es decir, pasaban sin ningún tipo de preocupación extra porque tenían estos permisos, estos salvoconductos, y así eludieron la justicia. Pero claro, la Policía de Investigaciones les seguía el rastro y finalmente se detiene a estas 11 personas. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana en torno a este caso, a este gran decomiso, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, acá en Concepción. Pero aquí lo que estamos viendo, lo que estamos enfrentando es un crimen organizado. Son bandas que se dedican al narcotráfico y que cometen hechos de violencia y que además usan esto para financiar ilícitos, porque estas mismas bandas también tienen relación con otro tipo de delitos del crimen organizado, con el porte ilegal de armas también, con delitos de robo con violencia, robo con fuerza. Por lo tanto, acá hay un circuito del crimen organizado que estamos enfocados y dedicados a poder detener. Es parte de los objetivos del gobierno combatir el narcotráfico, las bandas organizadas, dijo el ministro del Interior, Claudio Echevers. Para ustedes, ¿qué le parece este gran decomiso de la Policía de Investigaciones y cuáles son las líneas de investigación que vienen ahora justamente? Primero indicar que para nosotros es una gran satisfacción el trabajo conjunto y coordinado que ha hecho la Policía de Investigaciones junto con el Ministerio Público en esta investigación, que tiene este resultado muy exitoso. Hay algo que yo siempre destaco cuando estoy en las comunas, en reuniones con vecinos, que tiene que ver con la sensación también de la que se ha hablado de inseguridad y la falta de presencia policial en las calles. En el caso de la PDI esto se explica perfectamente, porque cuando vemos un operativo de esta magnitud, con un resultado así exitoso, detrás de esto existen meses de trabajo que resultan invisibles a la ciudadanía. Y lógicamente cuando nosotros no vemos a la Policía de Investigaciones trabajando en la calle es porque están haciendo su trabajo. Esto parece un poco enredoso decirlo de esta manera, pero efectivamente hoy estamos muy, insisto, satisfechos por el resultado de una investigación de larga data que entrega
principalmente que saca de circulación estos casi 1000 kilos de droga que iban a llegar a nuestros barrios, a nuestros niños, a los adolescentes, a los grupos más vulnerables, en circunstancias que ya todos conocemos de lo que estamos viendo, ¿no? Así es. Don Marcelo Parodi, como abogado, el tema del narcotráfico, la verdad es que sigue preocupando, debe ser de los delitos que más se cometen en nuestro país y ni siquiera espanta a los delincuentes el periodo de confinamiento, de pandemia, el estado de excepción. La droga sigue comercializándose lamentablemente en muchos barrios de nuestro país. Efectivamente, Francisco, la situación es así. No solo es un problema desde el punto de vista legal, en que el narcotráfico ocupa sin duda una de las características más importantes, la persecución criminal. Es también un problema social de honda repercusión. Hay muchos barrios de nuestras comunidades, principalmente comunidades modestas, que han sido verdaderamente tomadas por este flagelo, y ahí yo entiendo que falta una acción más decidida del Estado. Y es posible que este periodo en que las personas son más vulnerables, estos grupos hayan tomado control sobre determinados barrios, sectores, lo que es doblemente preocupante. Se dice, Marcelo, que incluso se aprovechan de la situación que estamos viviendo para ir en ayuda de los vecinos a cambio de complicidad, de silencio. Es decir, con los recursos que estos delincuentes mueven, tienen los medios para establecer mecanismos paralelos al Estado. Y eso es lo que lo hace doblemente peligroso. No solo es una conducta ilícita, sino que son capaces de sustituir la acción del Estado en sectores vulnerables. Claudio, eludieron la acción del Estado ya que portaban salvoconductos. ¿Qué falló ahí? No, yo creo que no hay que mezclar las cosas, ¿no? El salvoconducto finalmente le permite a cualquier persona, en la medida en que declara su necesidad de movilizarse, el poder hacerlo. Lógicamente, si hubiesen logrado, pese a tener un salvoconducto, movilizarse sin ser fiscalizados y sin ser parte de esta investigación que termina de esta manera tan exitosa, podríamos hablar de una falla, pero yo creo que lo que hacen de tramitar este salvoconducto no es relevante respecto al tema de la investigación, porque queda a la luz la evidencia bastante clara de que se sabía quiénes eran, dónde estaban y finalmente son aprehendidos. Ahora, la investigación está en pleno desarrollo, pero se dijo en el punto de prensa en la PDI en la mañana, donde estuvo Gonzalo Blumel también, de que pudiese tener algún tipo de relación con estos episodios de violencia rural. ¿Hay alguna pista de que pueda ser así o prefiere ser más cauto y esperar? Francisco, la verdad es que, bueno, estuve ahí también junto con el ministro fue bastante claro, hay que ser muy responsable con el manejo de esta información. Esta es una causa que todavía no tiene sentencia, hay un proceso de investigación que están dando, y las relaciones y el rol que cada persona que haya sido detenida cumplía dentro de esta organización es materia de esa investigación. Por lo tanto, mientras no esté finalizada, no podemos referirnos al respecto, pero efectivamente el señor Berkov tiene ciertos antecedentes que conocemos, y hoy en día será en materia de la investigación ver si están asociados también estos hechos que quedan a la luz respecto del tráfico de drogas, ¿cierto?, con otras causas que anteriormente se han investigado. Pero hasta el momento, en lo concreto, esto se refiere solamente al decomiso de esta droga, al porte de armas de fuego, de municiones, y vamos a esperar que la justicia haga su trabajo y conocer cuál es la relación que cada una de las personas tenían respecto de esta causa. Ahora, Marcelo, yo se lo preguntaba a Claudio, él dice que acá no falló el Estado, pero hay una facilidad para conseguir permisos al parecer, y evidentemente Carabineros no tiene cómo saber si la persona que solicita el permiso va a ir a comprar o no, necesita alimentos. Pero acá sí o sí lograron tener ese salvoconducto que los hizo tener confianza de poder finiquitar este delito, cosa que finalmente no hicieron. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Falló acá la rigurosidad de los controles? Mire, me da la impresión por las cifras que conocemos, en que, de acuerdo a la información que entregan los medios de prensa,
el número de personas que han sido detenidas con infracciones a las normas que regulan la salud pública alcanzan a las 100.000. De manera que si usted tiene ese universo tan alto de personas que no cumplen las normas sanitarias, es muy difícil para la autoridad, cualquiera que ella sea, establecer un control que sea eficaz. 100.000 personas es un número demasiado alto, excesivamente alto, en el contexto en que estamos. De manera que, más allá del hecho puntual de que estas personas que han sido detenidas en una situación de narcotráfico, de eventual narcotráfico, portaran salvoconducto, yo creo que el problema es más profundo, que es el reiterado incumplimiento a las normas sanitarias que rigen durante esta pandemia. ¿Por qué cuesta tanto erradicar el narcotráfico de Chile? Bueno, Marcelo, es una pregunta de largo desarrollo. Hay mucha precariedad en muchos sectores de nuestra población, lo conocemos bien, y lamentablemente ofrece una salida fácil y atractiva para personas que cuentan con muchos problemas sociales. ¿Las penas son muy bajas, Marcelo? No, no son bajas. Piense usted que en el caso de situaciones graves llegan hasta los 15 años y van poco a poco disminuyendo, dependiendo también la naturaleza de la sustancia que es objeto del delito. Pero yo entiendo que el problema del narcotráfico va asociado a otras situaciones sociales que hacen que estos grupos se enquisten en las comunidades, particularmente en las comunidades más vulnerables, y pasen a formar parte de una especie de red social que es muy difícil de erradicar. Claudio, ¿cómo toman en el gobierno la detención de Emilio Berkov dentro de esta banda? Con cautela respecto de la información que se maneja. Te repito, Francisco, Emilio Berkov es una persona que todos conocemos, que en el inconsciente colectivo está asociado, ¿cierto?, a estas causas de violencia rural, pero nosotros debemos esperar a que esta investigación avance, a que se determinen las responsabilidades individuales de cada una de las personas que han sido detectadas dentro de la comisión de este ilícito, y luego de eso podremos hacerlo. Hoy en día no se descarta ninguna línea de investigación. Yo creo que eso es importante decirlo. Muchos periodistas han preguntado respecto a la eventual relación que él tiene con las causas de violencia rural. Yo te puedo decir, no se descarta ninguna línea de investigación, pero mientras esta investigación no llegue hasta su final, nosotros vamos a ser muy cautos respecto de referirnos a cuál es el nivel de participación que él tiene en esta o en causas anteriores. Sí, de todas maneras es algo importante porque, Emilio Berkov estaba cumpliendo libertad condicional, estaba condenado a 5 años y 1 día por porte ilegal de armas y municiones. Fue defendido en su momento por organizaciones simpatizantes de que no tenía nada que ver con ataques incendiarios. La CAM ha dicho que no tiene vinculación con Emilio Berkov, que nunca fue su líder. Eso han dicho en la organización, pero obviamente es parte de esta causa. De todas maneras, no es cualquier personaje, Claudio. Por eso yo le preguntaba de que esa figura defendida por muchos se cae con esto. Sí, sin duda. Te repito, Francisco, es complejo esto. Yo quisiera poder hablar con más libertad del tema, pero debemos ser también muy respetuosos de los procesos que están abiertos. Y esperamos que prontamente exista un resultado completo y que se pueda establecer la verdad jurídica respecto de su participación en estos hechos y en hechos anteriores. Y para nosotros siempre es muy positivo, primero, la noticia del decomiso, y segundo, ¿cierto?, el poder dar con personas que tienen deudas pendientes para justicia, y sobre todo en el caso de una persona como el señor Berkov, que es de alta connotación pública, ¿no? Muy bien, cambiamos de tema porque hay un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra quienes infringen las cuarentenas. Obviamente acá hay que diferenciar, hay personas que siendo sanas salen a la calle en una zona en cuarentenada, obviamente no lo pueden hacer, y otros que enfermos, que saben que tienen COVID-19, de igual manera salen a la calle. Se habla de justamente penas de presidio. ¿Va en la línea correcta, Marcelo? ¿O es un análisis que tenemos que hacer con mucha más calma porque sabemos que hay delitos monetarios, por ejemplo, los de cuello y corbata, porque alguien por ahí dice, chuta, a una persona que le roba al fisco no va a la cárcel, tiene clases de ética,
y a una persona que sale a comprar pan a la calle en una zona con cuarentena o que sale a juntarse con un familiar le van a dar 5 años o 3 años. ¿Es un debate que había que hacer? ¿Va en la línea correcta, Marcelo, o no es cosa de llegar y ponerse a hacer leyes tan rápido? Obviamente, toda reforma legal es objeto de debate, y ese debate se da en el contexto democrático del Parlamento, del Congreso, sin perjuicio de que cada persona pueda hacer su aporte a través de los organismos que estime pertinente. Ahora bien, lo importante sí es señalar que esta norma del Código Penal sanciona el quebrantamiento de reglas establecidas por la autoridad en tiempos de catástrofe, epidemia o contagio. Es decir, se estableció esta normativa específicamente para combatir las situaciones que se pusiesen en peligro la salud pública, específicamente en tiempos de catástrofe. De manera que, siendo así, la pena que se le asignó a este delito inicialmente en su origen, porque es una norma incorporada en el Código Penal del año 1969, aparece disociada de la gravedad de los hechos. Pues esta pena que está establecida en el Código Penal hoy en día en el artículo 218 va de 61 días a 540 días y es muchas de las veces una pena meramente programática, porque la mayoría de las personas son, por decirlo así, primerizos, personas que no han cometido anteriormente delito y obtienen con ello salida alternativa. De manera que parece razonable entender que, dado el peligro que se representa para la salud pública y el quebrantamiento de la norma sanitaria, es razonable, repito, un aumento de la penalidad. Coinciden, me imagino, Claudio, porque el gobierno ha apoyado esta iniciativa para terminar con la porfía de muchas personas que no respetan el confinamiento y que, como lo decía Marcelo, ponen en riesgo al resto de la población. Sí, de hecho, yo creo que no es casualidad ni coincidencia, hay un amplio consenso respecto a esta materia. De hecho, el ministro Blumel anunció que había solicitado la discusión inmediata de este proyecto de ley que el Senado aprobó sin discusión en primer trámite, lo que habla finalmente de la unanimidad de opiniones al respecto. Lo que dice Marcelo es muy cierto, pero quiero agregar otro antecedente más. Al principio de esta situación, cuando todavía teníamos cuarentena acá, y aquí meter dentro de la misma bolsa la cuarentena con el toque de queda respecto del incumplimiento que es aplicable esta norma en ambos casos, se estaba formalizando el artículo 495 número 1, que finalmente era solamente una falta, no un delito, y terminaban con penas, con multas de una UTM. Entonces, cuando empieza a uniformarse el criterio y se empieza a formalizar por el artículo 318, efectivamente lo que indica Marcelo, las penas son todavía bastante bajas. Hablamos de, corrígeme si me equivoco, Marcelo, tú eres especialista en la materia, 20 UTM, ¿cierto?, en el mejor de los casos, y las penas hoy en día se busca aumentarlas de 20 hasta 200 UTM y pasar del presidio menor en su grado mínimo al grado medio, vale decir con un aumento de pena hasta los 3 años. Y nos parece que es bastante coherente y por eso es que, insisto, ha tenido una muy buena acogida en el Senado y esperamos que toda la tramitación del proyecto sea en la misma línea, ¿no? Sí, porque, a ver, de alguna manera hay que parar esto, Marcelo. ¿Qué pasa con el toque de queda, las medidas de cuarentena? La gente ve a militares en la calle, no en todos lados, y eso ya lo podemos tocar en breve, pero sí hay un estado de excepción, sí hay un estado de catástrofe, y sin embargo la gente sigue saliendo a la calle. ¿Qué está pasando? ¿Son muy blandas las sanciones, Marcelo? ¿La gente no se lo toma en serio? ¿Cómo poder entender lo que está pasando? Yo pienso que confluye un conjunto de razones. Primero, hay un tema de orden cultural, me parece. No hay el suficiente arraigo en las personas de la necesidad de cumplir con las normas que dicta la autoridad en una situación tan excepcional como esta. Tenemos el ejemplo de otros países que no han establecido normas de carácter sancionatorio. Por ejemplo, el caso de Uruguay, que simplemente apeló a la buena conciencia, a la responsabilidad en definitiva de las personas, y han tenido resultados bastante buenos en relación a la propagación de esta pandemia. Lamentablemente, si tenemos, como lo indiqué anteriormente, una cifra de 100.000 personas detenidas
por infracción a las normas fijadas por la autoridad pública, hay algo que está fallando que va más allá de la técnica legislativa. Hay un problema de orden cultural. Las personas no se representan el peligro que significa, no solo para ellas, sino que para toda la comunidad el incumplimiento de las normas sanitarias. Exactamente, es una pandemia que está en pleno desarrollo, queda mucho todavía por ver y lo que supimos y se confirmó a principios de esta semana, don Claudio, es que se renueva, se extiende el estado de excepción, el estado de catástrofe por 90 días más, medida que parecía lógica, pero que tiene estos reparos. A la gente le gustaría ver mucho más a los militares, ¿por qué no tratando de ayudar a ordenar el distanciamiento social? Es cierto, se los ve en los cordones sanitarios, se los ve haciendo controles en el tránsito, haciendo rondas en la noche, pero no en a la salida de los bancos, los supermercados. Yo entiendo que quizás no están para eso, don Claudio, pero ahí hay un foco que todavía falta por revisar. ¿Y quién se hace cargo? ¿Le vamos a pedir a las 200 personas que están en la fila que solitos se porten bien cuando es necesario tener un marco que presione ante eso? Son varias cosas. Lo que dice Marcelo es muy cierto. Esto es un tema absolutamente multifactorial. Al tema de formación, el tema cultural que él señala, agregámosle también un fenómeno social de desobediencia social agravado en los últimos meses a propósito del estallido social que se manifiesta desde el 18 de octubre del año pasado, que genera una distancia con la autoridad que lógicamente ha dificultado hoy la confianza en las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria y también las de control y fiscalización. La verdad es que en un escenario ideal, Francisco, lo óptimo sería no tener que fiscalizar, que bastara solamente la recomendación y que la gente hiciera caso, pero claramente no es el escenario que enfrentamos. Y lo que ha hecho el jefe de la defensa aquí y en la mayoría de las regiones del país es pedirle a Carabineros que sea el que tenga esta misión, dado que su misión institucional, su trabajo en el día a día es más cercano a la ciudadanía. La institución que tiene mayor despliegue territorial, mayor contacto con la comunidad, con las autoridades locales, sin duda alguna, es Carabineros. Sí, don Claudio, pero no se ven suficientes carabineros, y esa es la crítica que se hace. Nosotros despachamos todos los días del centro de Concepción y hay un desorden tremendo de la gente haciendo fila. No aparece nadie, de repente se ve a alguien de la Seremi de Salud que se sube a la micro a fiscalizar y listo. Pero, ¿no será que el contingente es muy poco? Sin duda, lo acabo de decir, no hay suficientes carabineros para estar en todas partes fiscalizando el comportamiento social. Mira, tienes que entender lo siguiente, Francisco. Carabineros, o sea, la policía en general y en todas partes del mundo está para fiscalizar, ¿cierto? Y para poder contener la comisión de delitos. No están diseñadas como institución para regular el comportamiento social. ¿Me entiendes? El comportamiento social es algo que se autorregula. Pero entonces la culpa es de la gente. Pero sin duda, Francisco, yo creo que a nadie le cabe ninguna duda de que existe un alto grado de irresponsabilidad en el comportamiento social. Ahora, lógicamente, ¿qué esperamos nosotros también? Que exista colaboración de los municipios que tienen mayor cantidad de personal que nos puede colaborar en esta medida. Hay municipios que lo han hecho de muy buena manera y por supuesto que Carabineros colabore también en las labores de fiscalización. Pero entendamos también que Carabineros ha tenido que tomar una medida extraordinaria de dividir sus turnos y trabajar con 2/3 de su dotación para poder tener siempre un turno de reserva en el caso de que existiese algún contagio y tengan que irse todos de cuarentena, porque no nos podemos quedar ante el escenario de quedarnos sin carabineros para el control policial. Marcelo, es muy complicado porque los delitos siguen ocurriendo, Francisco. Sí, ¿me entiendes? Entonces, más allá del control del comportamiento social de las personas,
Carabineros tiene que seguir trabajando en la prevención del delito y tienen que seguir fiscalizando y haciendo rondas policiales, porque tal como conversamos al principio del programa, sigue habiendo narcotráfico, siguen habiendo robos en menor medida, focalizados de otra manera, pero es un trabajo que no se puede abandonar. Sí, esto Entonces, se entiende el fondo. Toda la responsabilidad en esta institución. Ya, es que esto ha sido materia de debate también. Hay quienes encuentran muy injusto que se culpe a la gente por lo que está pasando, siendo que, por ejemplo, en Concepción, donde no Francisco, tenemos... no es un tema de culpa. En Concepción no tenemos... tema de culpa. Es que hay que ser muy preciso en aquello. No es un tema de culpas, es un tema de responsabilidades, que son cosas distintas. Aquí ha habido un alto grado de irresponsabilidad de personas que, existiendo en medidas impuestas y recomendadas por la autoridad, sobre todo por la autoridad sanitaria, las han incumplido, lo acaba de decir Marcelo. Lo que tenemos hoy en la región metropolitana, con el 60 hasta el 70% de las personas circulando en la región metropolitana, en circunstancias que están con una cuarentena completa en 38 comunas de la región, es realmente incomprensible. Claudio, escuchemos a Marcelo, porque se nos va a acabar el programa. Marcelo, esto ha sido en materia de debate. Hay gente que siente que se le carga la mano mucho a la responsabilidad de las personas cuando en zonas que no tienen cuarentena, ¿cómo obligas a la población a que se mantenga en la casa si tiene que salir a trabajar, tiene que utilizar el transporte público, tiene que salir a comprar, y se le dice, quédese en la casa, no salga? Y bueno, ¿y qué pasa con la medida que viene de arriba, el marco legal? Mira, la verdad que el tema de la precariedad en que muchos de nuestros compatriotas viven es un hecho. Hay condiciones de hacinamiento o de vida que son muy precarias. De manera que el problema es serio. La verdad que un poco le hemos dado la espalda a visibilizar la pobreza y la precariedad. Pero desde su punto de vista, ¿las responsabilidades son compartidas o acá claramente tiene que esto partir por la gente? O sea, yo entiendo que hay grupos socioeconómicos que viven en situaciones de hacinamiento y de precariedad que les hace muy difícil cumplir estrictamente las normas sanitarias que se han dictado, a diferencia de otros grupos que las infringen, no obstante tener las condiciones absolutamente adecuadas para cumplir. Sí, tenemos que ir redondeando ya, Claudio, alguna consideración. Cuando yo le apuntaba a eso, era básicamente por lo que uno ve, por ejemplo, en las tardes. Dimos a conocer una denuncia pública el otro día, las micros llenas a las 7, 8 de la tarde, llenas. ¿Quién fiscaliza ahí el distanciamiento social? Nadie. ¿Cómo le pide usted al pasajero que no se junte con el otro pasajero si el chofer llena la micro? Y el Seremi de Salud me dijo que no tenían herramientas legales para prohibirle al chofer que llene el bus. Entonces, ¿cómo le pide a esa gente que tenga distanciamiento social, Claudio, si el Estado ahí no está ayudando con una norma, con un decreto? Me la pones muy difícil, Francisco, porque puede volver a hacer lo mismo. Yo responsablemente no voy a entrar a un espacio donde voy a estar achoclonado, ¿cierto?, con 20 o con 40 personas. Yo entiendo que hay personas a las que se ven obligadas a usar el transporte público. Es muy complejo lo que dice Marcelo, es tremendamente cierto. Las medidas que impone la autoridad chocan a veces también con la realidad de las personas. Pero lógicamente la autorregulación es el primer filtro. Hay personas que pueden utilizar otros medios y no los utilizan. Hay personas que pueden esperar el siguiente vehículo y no lo esperan. En el caso de los choferes, por supuesto, debieran ellos también colaborar en esta medida. Sobre las normas, nosotros hemos impulsado no solamente esta, sino que muchas otras normas más que ayudan a robustecer el marco regulatorio y que ayudan a aumentar las penas, a entregar más facultades. Estamos en un proceso de modernización de la policía, estamos traspasando facultades también a los municipios para que nos colaboren en fiscalización, pero lamentablemente esta pandemia nos encuentra con un marco regulatorio que no estaba preparado para enfrentarla. Y el proceso para adecuarlo
lamentablemente no es todo lo expedito que se quisiera, porque también choca con intereses, ¿cierto?, políticos y con debates que son inevitables. Es un tema muy complejo, efectivamente, Francisco, hay que reconocer que hoy el marco regulatorio no es suficiente y hay que pedir que, así como se ha hecho acuerdos bastante amplios y transversales respecto de algunas medidas para enfrentar esta crisis, pueda también en materia legislativa fluir la modificación de todos estos cuerpos legales para poder tener, insisto, un marco mucho más robusto para enfrentar este tipo de crisis. Muchas gracias, Claudio Echevers, coordinador regional de Seguridad Pública del Biobío. Que le vaya bien. Muchas gracias, un saludo a todos los televidentes. Y le agradecemos también a Marcelo Parodi, abogado, presidente del Colegio de Abogados de Concepción. Don Marcelo, muchas gracias. Gracias a usted, Francisco. Así llegamos al final de Puntos de Vista, entonces, un tema muy interesante. Obviamente nos falta el tiempo para abordarlo de manera más completa. En la encuesta de TVU ganó justamente la opción que decía que este proyecto de endurecer sanciones contra quienes infrinjan la cuarentena es una excelente medida, dijo el 81%, así que puede revisar el detalle en el Twitter de TVU Noticias. Ahí está, para que no nos quede en el tintero. Excelente medida, dice el 81,3%. Exagerada y efectista, solamente un 6,5%, y la gente no tiene la culpa o la responsabilidad, un 12,26%. Gracias por su participación y su sintonía. Hasta mañana.